En este pequeño video te voy a explicar por qué es tan importante que pruebes diferentes formatos de creativos cada semana para tu oferta para que así puedas escalar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por lo más básico que es ¿qué es un creativo y qué es un anuncio? Pues bueno, un anuncio es una manera de alcanzar a diferentes personas, ¿ok? Como lo puedes ver, es reach, ¿ok? Es tener alcance. Eso es lo que hace un anuncio. Hace que la gente se entere de que tú existes, ¿ok? Después de eso, ¿qué es un formato? ¿Ok? O sea, ¿qué es un formato de creativo? ¿Qué es eso? Bueno, el formato de creativo es básicamente cómo la gente lo ve, ¿ok? Cómo lo comunicas de manera visual y de manera verbal, ¿ok? Es básicamente eso. ¿Qué tipo de formatos de creativos hay? Pues bueno, es muy simple. Hay formato video, que son los más comunes, y hay formato imagen, ¿ok? Un formato imagen. Después de esto, ¿qué otro tipo de formato hay? ¿Ok? Porque hay subformatos. Los dos generales son formato video y formato imagen. Pero dentro de estos hay diferentes tipos de creativos, ¿ok? Por ejemplo, en formato de video tienes hablando frente a la cámara, que se le conoce como el talking head. Aquí el talking head. También tenemos formato podcast, ¿ok? Que es básicamente dos personas o una persona hablando en formato podcast, ¿ok? Tenemos también el formato conversacional, que la diferencia entre formato conversacional, ¿ok? Y el formato podcast es que el podcast es en un estudio. El formato conversacional puede ser un formato de entrevista en el que está alguien en la calle y le dice a otra persona, hey, oye, te quería preguntar sobre tal cosa, ¿sabes de esto? Y se introduce la oferta, ¿ok? Entonces son básicamente los diferentes formatos que hay en video. Esos son los principales. Obviamente hay más como videos en los que no sale nadie hablando y solamente es una voz de fondo, o videos en los que es un pequeño VSL, que cortas un fragmento de tu VSL o dejas todo el VSL y lo pones a correr como creativo, ¿ok? Y después, en formato imagen, ¿qué existe también? Bueno, aquí también obviamente existe el formato de review, ¿ok? El formato de review, que es básicamente cuando corres un testimonio para que la gente lo vea, ¿ok? Y después, en formato de imagen existen múltiples formatos que puedes correr, ¿ok? Algunos que me ocurren ahorita y que los voy a poner por acá es review también, antes y después, literal, que sería el before and after, el before and after, ¿ok? Después también aquí tenemos el que es como formato tweet, ¿ok? Que vamos a poner así, vamos a poner texto, literal. Existe el formato carrusel, que es cuando son diferentes imágenes, se usa más para educar. Está el formato carrusel. También, o sea, hay demasiados formatos, ¿ok? Aquí también podemos meter formatos como una imagen simple en la que explicas como tal cosa, o sea, de retargeting, como yo sé que en los últimos meses has visto un poco más de mi oferta y te ha interesado tal, así que en el botón de abajo y te regalo tal cosa, ¿ok? Entonces, hay múltiples formatos dentro de todo, ¿ok? O sea, dentro de todo. Y ahora, lo que quiero que tú pienses es que tú tienes un producto, ¿ok? Tú tienes un producto o una oferta, ¿ok? Que lo vamos a expresar en este caso con una bolsita, ¿ok? Tú tienes un producto, ¿ok? Y ese producto tiene una audiencia, ¿ok? Una audiencia, ¿ok? Esa audiencia está acostumbrada a cierto tipo de anuncios, ¿ok? Y es a lo que yo le llamo la fatiga mental, ¿ok? Todos los anuncios tienen una fatiga después de un tiempo, ¿ok? Pero hay algo a lo que yo le llamo la fatiga mental. ¿Qué es básicamente la fatiga mental? Es que después de que una persona ha visto muchas veces el mismo creativo, demasiadas, imagínate que ves el mismo creativo o el mismo estilo de creativo 100 veces, 200 veces, 500 veces alrededor de 6 meses. ¿Ok? Te terminas estresando, o sea, terminas odiando ese formato de creativo. Cada vez que te aparece, lo dejas de ver y así. Y eso a mí me pasa, por ejemplo, con los anuncios que son formato tweet o formato texto. ¿Ok? Yo veo uno de esos creativos y yo en automático lo abandono, lo dejo de ver, lo paso. ¿Ok? Entonces, eso mismo le pasa a todas las personas. ¿Ok? Entonces, tú tienes un producto, tienes una audiencia que seguramente ya está acostumbrada a cierto tipo de creativo. Y después de eso, tienes que si tú corres un anuncio tradicional, la gente, ¿qué es lo único que hace? Lo va a skipear, ¿ok? O sea, así, skip, se lo va a skipear, ¿ok? Entonces la gente lo va a terminar skipeando el formato de creativo y ¿qué va a pasar? Scrollea, nunca lo va a ver y nunca va a entender que es tu oferta y nunca va a conocer mucho más de ti, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasa si el otro lado, en vez de que la gente lo skipee o scrollee o nunca lo vea, tú terminas probando diferentes formatos de creativo para que la gente te vea y te ven de una manera y te ven de otra manera y te ven de otra manera. Y de la nada descubres que hay un tipo de creativo que la gente no está acostumbrado a ver, que le comunica mejor, que conectan más con ese creativo, que literalmente no está nada saturado en tu industria. Y dices, ok, tengo un creativo ganador. Entonces, en ese momento, ¿qué haces?
pues tienes ya tu creativo ganador, que es este, ¿no? El winner. Vamos a ponerle aquí una pequeña coronita. Tienes el creativo ganador. Entonces, ¿qué haces? Pues únicamente alrededor de este creativo, literalmente creas diferentes variaciones. ¿Ok? ¿Y qué es una diferente variación? Pues bueno, hay múltiples maneras de hacer esto. O sea, supongamos que tu anuncio es formato imagen. ¿Ok? Descubres que el formato imagen es lo que funciona para ti y cierto tipo de imagen. Pues, ¿qué haces? Pues simplemente cambias el background, ¿ok? Te cambias el background, cambias la font o el tipo de texto, cambias el copy, cambias los colores, ¿ok? Y empiezas a hacer variaciones alrededor de eso, ¿ok? Y descubres que hay una variación, la winner, el que para ti era el winner, era una variación que te daba, no sé, supongamos que corres anuncios directo a compra o directo a llamada agendada. Supongamos que ese anuncio te daba 10 llamadas agendadas, llevabas 10 llamadas agendadas y cada llamada te estaba saliendo en $8. Pues dices, ok, ya tengo un anuncio ganador, lo voy a dejar y ya. No, ¿qué haces? Pruebas diferentes formatos de creativo, haces las variaciones, ok, pum, del mismo creativo, literal, diferentes formatos, diferente organización. En uno el texto está centrado, en otro está del lado izquierdo, en otro del lado derecho, en el otro la imagen de fondo es una en la que apareces tú, en otro es un fondo liso, o sea, o plano, un color literalmente liso. Y ya, ¿ok? Entonces, descubres que una vez que haces una variación, terminas teniendo que el que era antes tu ad winner, ¿ok? Vamos a ponerlo así. El ad winner 1, pues te da en automático llamadas a un costo de $12, ¿no? Pero ¿qué pasa si descubres que una de las variaciones que haces, que vamos a ponerle el ad 2, te da llamadas, por ejemplo, a 15. Pero haces 5 testings, ¿ok? Entonces descubres que eventualmente el test 5 o el test 4, por ejemplo, te termina dando las llamadas a $6. Pues bueno, acabas de descubrir que el formato del anuncio que utilizaste es el ganador, pero el copy y el estilo no era el ganador, ¿ok? Entonces, ¿qué empieza a hacer en este momento? Empieza a hacer una iteración constante y esa iteración constante en cierto punto se convierte en encontrar la pieza clave y la pieza ganadora, ¿ok? Entonces, hay que entender algo muy importante y una pieza muy clave. Y es que tú al estar corriendo anuncios, si quieres tener un anuncio ganador, no tienes nada más que correr diferentes creativos todas las semanas y una vez que lo encuentres decir, ok, encontré mi creativo ganador, ahí lo voy a dejar. No, tienes que estar probando constantemente ese mismo creativo ganador con diferentes hooks, con diferentes bodies, con diferentes call to actions, con diferentes estilos de edición, con diferentes fonts, con diferentes canciones y todo esto para que al final termines encontrando al verdadero creativo ganador, ¿ok? Porque una cosa, y es algo muy importante, es que encuentres un creativo que funciona y otra cosa es que una vez que iteres ese creativo que ya funcionó, termines encontrando al verdadero creativo ganador, ¿ok? Porque al final el juego de hacer anuncios no es nada más que tener atención pagada, ¿ok? Tú al correr un anuncio, al estar pagando la meta, lo único que estás haciendo es decir la meta como, ok, yo tengo este anuncio, yo tengo esta imagen, yo tengo este video, necesito que lo pongas enfrente de más personas, ¿ok? Y una vez que encuentras que a Meta, y que tanto a Meta como a la gente le gusta un creativo, lo único que tienes que hacer y tu única tarea es hacer que ese creativo sea aún mejor para que la gente conecte más, venda más y tengas mejores resultados. ¿Ok? Entonces, al final, el juego de los anuncios es un tema de hacer testing, ¿ok? O sea, la clave es hacer testing acompañado de iteración, ¿ok? Este es el juego de los anuncios. Hacer testing constante y hacer iteraciones sobre los winners. Y así es como terminas de verdad ganando en el juego de los anuncios y en el juego de la atención, ¿ok? Entonces, bueno, es una clase muy pequeña de por qué es tan importante estar probando diferentes creativos constantemente para tu oferta, para tu producto, para lo que sea que estés haciendo, ¿ok? Entonces, fue una clase muy pequeña. Pronto haré un poco más de breakdown en cómo hacer diferentes testings para creativos de video y también creativos de imagen. Y vamos a hacer un breakdown completo y nada. Y pues bueno, si algo te sirvió el pequeño video, nada más dale like, comenta y pásalo a alguien que le va a ayudar.